Me llama un tema médico. ¿Qué pasa con el barbijo y la voz? Ay, 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 qué tema, ¿eh? Sí, yo diría qué pasa con el barbijo y qué pasa también en estos días desde que empezó la pandemia, ¿no? No solamente por el barbijo, porque estamos haciendo abuso de nuestra voz y tenemos en cuenta que cuando nos tenemos que comunicar a través de tanta videollamada, tanto Zoom, tantas cosas que antes a lo mejor lo hacíamos más presencial, estamos usando más la voz, evidentemente, que antes, y sin mencionar el tema de que con el uso del barbijo uno tiene que hacer un esfuerzo más grande para hacerse entender, porque yo no sé si será que yo me estoy quedando un poco sorda, pero cada vez levanto más la voz para tratar de que el otro me escuche, o también... Y vamos por ahí, me parece. Así que es bueno el saber cómo podemos hacer para cuidar nuestra voz en estos momentos donde la estamos usando más también. Exactamente, y para eso vamos a hablar con la doctora Estela Maris Cuevas. Ella es especialista en alergias, entre otras tantas cosas, amiga de la casa. Estela Maris, ¿cómo te va? Buenas tardes. Cecilia y Daniel, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Doki, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Un gusto, como siempre, hablar con vos. Bueno, esto es verdad. Realmente se complica y mucho el tema del uso del barbijo. Por ahí decía Cecilia recién, me estoy quedando sorda. Yo no creo que eso pase, sino que la voz obviamente se encuentra más oprimida, con lo cual uno tiene que esforzarse más y por ahí llegás a la noche, me pasa a mí, llegar con la voz muy cansada, y eso que soy actor, que teóricamente conozco el uso de la voz, uso y mal uso, que trato de hacer ejercicios, pero realmente es un tema complicado. ¿Cómo lo ves vos? Sí, lo veo como lo están viendo ustedes casualmente, y casualmente la consulta también aumentó, y lo veo en mi persona incluso, porque hablo mucho, entonces estoy haciendo un sobreexceso de la voz, y casualmente la voz es indispensable porque más allá de marcar nuestra identidad, es importante para poder expresarnos, para que nuestro interlocutor nos pueda entender. Y casualmente, como estamos haciendo este sobreuso de la voz, porque como tenemos que usar la mascarilla, el tapaboca, tapanariz, que es sí o sí lo tenemos que usar, es indispensable su uso, más allá del distanciamiento social, y a esto se le suma también el ruido que hay afuera. Claro. Y como nosotros tenemos que mantener también las ventanas abiertas, ese ruido también ingresa a los espacios cerrados. Entonces es el motivo por el cual nosotros tenemos que aumentar el volumen de la voz y modificar el tono, el timbre, el volumen, el sonido, para que podamos ser escuchados. Pero para todo esto tenemos que tratar de vocalizar, de modular, de articular y tratar de que el aire salga desde el abdomen con fuerza hacia las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están en la laringe y están cerradas, pero cuando llega el aire expirado, justamente las cuerdas vocales empiezan a temblar, y es por eso que ante esa vibración aparece el sonido. Exacto. Entonces, el aire tiene que salir con mucha fuerza desde el abdomen para evitar que nosotros gritemos, porque casualmente, como dijo la Doki, no solamente estamos hablando permanentemente, sino que nosotros como médicos estamos explicando. El paciente, muchas veces se trata de un paciente hipoacúsico, de un paciente adulto mayor, al que le hay que tener mucha más paciencia, hay que tener esa paciencia para explicarle y que nos pueda comprender incluso. Pero esto no nos pasa solamente a los médicos, le pasa a ustedes, los periodistas, le pasa a los docentes, que ahora están de vacaciones, obvio, pero cuando están en el espacio libre, cuando aparece ese ruido externo, muchas veces tienen que usar un micrófono o se les pide que use también un megáfono para evitar llegar a la fatiga vocal. Claro. Porque si llegamos a la fatiga vocal, la voz va a salir cascada, va a salir como quebrada, y es por eso que tenemos que tomar agua, descansar, tratar de sacarnos el barbijo cuando estamos solos, y tratar, por sobre todas las cosas, tener un buen descanso, dormir las 6 u 8 horas diarias. Yo creo que contar con una buena voz ahora es indispensable para que nos puedan comprender. Y como también dijo la doc, no nos olvidemos que más allá de hacer una consulta presencial, en mi caso también hago videollamadas. Y hacer una videollamada o hacer el teletrabajo no es nada fácil, porque las voces se enciman. Entonces, Claro. primero tenemos que explicarle al paciente, bueno,
contame y después hablo yo, para que justamente no exista ese encimamiento de voces. ¿Cómo hace el paciente para darse cuenta cuál es el límite de lo que es normal por el sobreuso de la voz y lo que ya vendría a ser una consulta más por una patología donde requiere un estudio extra? Generalmente, cuando el paciente siente esta fatiga, aparece, como dije anteriormente, esta voz que es cascada o como quebrada y siente que está haciendo un esfuerzo de sobremanera. Entonces, si eso dura más de 15 días ya, y aparece de manera recurrente, ya debería consultar, porque ya deja de ser una disfonía de tipo funcional. Pero lo que generalmente indicamos es que más allá de crear estos hábitos de descansar, de tomar agua, de evitar el tabaquismo, de evitar la cafeína, pedirle fundamentalmente al paciente que hable de manera pausada y que se saque, como dije anteriormente también, el barbijo. Pero si esto se repite, lo que nosotros hacemos es la rinofibrolaringoscopía, que es un tubito que colocamos a través de las fosas nasales. Eso tiene una cámara que nos va a permitir ver con mucho aumento cómo están las cuerdas vocales. No te olvides que muchas veces también puede pasar de que el paciente esté transitando por una rinitis o una rinosinusitis crónica, entonces tiene un moco retronasal y en algunas oportunidades puede tener también, ante este contexto de pandemia, un reflujo gastroesofágico. Entonces, eso va a hacer que el paciente tenga, muchas veces, como refieren ellos, tengo como una sensación de cuerpo extraño. Y en el adulto mayor, que el adulto mayor muchas veces, ante este contexto de pandemia, deja de comunicarse, deja de hablar, también tenemos que recordar que las cuerdas vocales pierden la tonicidad con los años. Entonces, se pierde esa fuerza que tienen las cuerdas vocales, empieza a hablar más bajo y si se le juntan el moco y también el reflujo, puede hacer que tenga esa falta de fuerza para poder carraspear o para poder toser. Y llevar la voz, como bien decías vos, bien de manera ¿no? abdominal, no acá arriba, porque ahí es donde se produce Exacto. todo eso. Digo, nada, me ha pasado a mí en mi vida de actor de tener hiatus, nunca llegué a nódulo, pero sí de tener que después educar la voz para volver nuevamente a tener la voz, porque si uno termina Claro. sacándola de acá. O sea que mirá lo importante que es todo esto que nos está contando la doc, realmente muy, muy importante, porque claro, al tener tapada la voz, al sacarla desde otro lado que no es, sino de acá arriba, No, y además, después... y además a todo lo que vos decís, Dani, se junta que hay muchos nervios también, ¿no? Con todo esto que está pasando, las contracturas, la falta de sueño. Es que también no te olvides que uno sin darse cuenta hace un esfuerzo al sostener el barbijo. Me pasa a mí que estoy con un bruxismo y que estoy gastando las muelas, estoy gastando los molares y estoy teniendo distanciamiento entre los dientes, que más allá de llevar al uso de la placa de descanso, estoy teniendo también un aparato para el maxilar inferior. O sea que el uso del barbijo también hace que uno haga un cierto esfuerzo con el maxilar inferior y eso te lleva al bruxismo, que es muchas veces el paciente viene pensando que tiene un dolor de oído y en realidad cuando uno le hace la prueba aparece como un clic cuando abre y cierra la boca y justamente se da por una subluxación. Esta articulación en donde se une el maxilar superior con el maxilar inferior es la articulación más chiquitita que tenemos, que muchas veces sufre esta subluxación. No alcanza a ser una luxación real, no alcanza a salir del lugar, pero sí se corre y eso produce muchas veces mucho dolor que se convierte en una neuralgia, pero el paciente cree que es un dolor de oído. Entonces, ante estas circunstancias lo que se le pide es que trate de comer en cuanto a lo sólido, que los alimentos sean blandos, que no coma pan, que no coma carne y que se pongan paños calientes para aflojar la contractura, como dijo la doc, de los músculos. Muy bien, muy interesante realmente. Y bueno, cuando pase algo de esto, como decía la doc, consultar rápidamente al médico porque después es mucho peor lo que puede venir. Doc, muchísimas gracias, como siempre, muy clarita explicando. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A ustedes, muy amable y muchas gracias. Y un cariño a la doc y a la producción. Gracias, muy bien. Chau, chau. Nosotros ahora nos vamos a comunicar con nuestro móvil. Ay, 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 no estaba...